Empiezo la grabación. Eh, Estimada Jessica, buenas tardes. Vamos a terminar con el capítulo 1. Acabé el acápite 8 del capítulo primero y nos quedan dos secciones más. El 9 es similitudes y discrepancias entre el nuevo y viejo enfoque, entre el nuevo y viejo racionalismo jurídico. Entonces, veamos. El, Cuando Lorenzo se refiere al viejo naturalismo, se está refiriendo a un autor alemán de apellido Bultejus. A ver, Hermann Bultejus, de alrededor de 1700, quien tuvo esta idea de demostrar el derecho al modo de la geometría. Bueno, tenemos ahí una frase en latín. Dice, ius ordine geométrico demonstrandum. Bien, a ver, el, eh, para empezar, podríamos hacer las siguientes aclaraciones. Verán, cuando hablamos de demostración, aquí podríamos nosotros en español utilizar más que demostración, sería la palabra razonar. A ver, vamos, antes de, no es lo mismo razonar que argumentar. Si nosotros queremos hacer una distinción entre, un ratito, perdón, no, a ver, aquí está, aquí está. Ya. Verá, si queremos diferenciar entre argumentar y razonar, a ver, cuando hablamos de razonar, estamos pensando en una demostración lógica a partir de determinadas premisas, utilizando una regla de inferencia, sacamos una conclusión. Y eso es el razonar en sentido estricto. ¿Sí? Bien, aquí tengo varias premisas. Estos números 1, 2 y n son números voladitos. Ese conjunto de premisas tiene una determinada forma y la lógica me proporciona una regla de inferencia que me dice que a partir de esas premisas se puede poner otra oración, la conclusión. ¿Sí? Si es que si es que esta regla de inferencia es válida, entonces la verdad de las premisas me garantiza la verdad de la conclusión. ¿Sí? ¿Sí? Esta verdad se transmite a la conclusión, ¿sí?
Pero la conclusión no solamente es verdadera, sino necesariamente. Y eso se simboliza con un cuadrado, y en eso consiste la validez de una regla de inferencia. Ahora, entonces, al hablar de demostración, se está pensando en este modelo deductivo de razonamiento. Y no es que las conclusiones sean probablemente verdaderas o posiblemente verdaderas, sino que con esta suposición de que las premisas son verdaderas, entonces tenemos garantía total de que la conclusión también es verdadera. Es imposible que sea falsa. Ahí está la fuerza de la lógica. Y eso es lo que está detrás de esta palabra demostrar. ¿Qué más? Cuando hablamos de derecho estamos pensando en el sistema de normas, en ese conjunto ordenado de normas, y que esa demostración finalmente debería proceder como lo hacen los geómetras. ¿Y cuál es la demostración en geometría? Es una demostración axiomática. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que una teoría sea axiomática? Que hay ciertas proposiciones, ciertas afirmaciones dentro de una teoría que no se demuestran en ella, que se asume que son verdaderas y que sirven de punto de partida para extraer de ellas los teoremas. ¿Sí? Entonces, ese es el método axiomático, es decir, se seleccionan unas poquísimas verdades, eh, cuántas, eso ya dependería de cada sistema, pero en el menor número posible. Pensemos, por ejemplo, 5, 10, y a partir de ellas ¿sí? Vamos a generar cientos o miles de teoremas. ¿Sí? Obviamente con la ayuda de reglas de inferencia, igual esas reglas de inferencia, supongamos, pueden ser 30, 40, pero no se derivan en la teoría, también se demuestran esas reglas de inferencia a partir de unas que se asumen que son válidas y cuya demostración no se da en la teoría, sino que me sirven para generar otras reglas de inferencia. Ese es el método geométrico. Entonces, lo que quiso hacer Bultejos es ofrecer esa deducción de la mayor cantidad de verdades jurídicas a partir de un número reducidísimo de axiomas. Entonces, ese es el programa, el proyecto del racionalismo jurídico, y por supuesto también hereda esa grandísima aspiración Lorenzo Peña. Ahora, ¿qué diferencias hay entre este viejo racionalismo y el de Lorenzo? Entonces, Lorenzo menciona por lo menos unas 3 diferencias. ¿Sí? O sea, comparte este espíritu de que el derecho debería demostrarse, tiene que demostrarse racionalmente, lógicamente, con una lógica jurídica, lógica nomológica, ¿sí? Pero no es la misma lógica que maneja Bultejos. Entonces, veamos diferencias. A ver, primera diferencia. Bueno, Bultejos está trabajando, tiene como el sistema de normas que va a servir de objeto de estudio o como punto de partida para hacer la demostración, la sistematización que fue ordenada por
A ver, este momento no tengo aquí el nombre, debe ser Justiniano, un emperador romano, debe ser alrededor del siglo II de nuestra era, que ordenó, en el sentido de que pidió a los jurisconsultos, a los peritos en derecho, que traten de sistematizar todas las leyes que había en el Imperio Romano bajo el gobierno de Justiniano. Entonces, esa es la base que toma Bultejus para hacer su axiomatización del derecho. Según Bultejus, en esa sistematización no había normas arbitrarias. ¿Sí? Ese era uno de los supuestos que manejaba Bultejus. Y ahí está la primera diferencia con Lorenzo Peña. Según Lorenzo, el ordenamiento jurídico actual, pensemos siempre que hablamos de ordenamiento jurídico, eso es relativo a una sociedad, ¿sí? Por más que haya un derecho natural universal, en cada sociedad a ese derecho se le añade el derecho positivo. Y ese es el ordenamiento jurídico, ¿sí? A menos que hagamos alguna aclaración por ordenamiento jurídico, pensemos aquel que tiene vigencia en una determinada sociedad, ¿sí? Entonces, podríamos pensar en el ordenamiento jurídico español o el ecuatoriano, y por supuesto, no descartamos que también hay un derecho internacional, ¿sí? Entre naciones, ¿sí? Que tiene vigencia entre quienes son signatarias de un convenio, por ejemplo, ¿sí? Bien, ahora, entonces, para Lorenzo, algunos elementos de ese ordenamiento jurídico es arbitrario y ahí se opone a Bultejus. Bien, creo que Bultejus tiene una visión un tanto optimista, risueña, tal vez romántica de lo que es el ordenamiento jurídico, y viceversa, podríamos decir, Lorenzo Peña está más apegado a la realidad. Podríamos dar muchísimos ejemplos de leyes que favorecen a un determinado grupo social. Pensemos, por ejemplo, en nuestra primera constitución republicana, si no estoy mal, es del año 1832, posiblemente, no estoy tan seguro, en el que el derecho al voto se restringía a los varones que tenían una determinada riqueza o ingresos. Es lo que se llamaba voto censitario. Eso obviamente no puede justificarse, no es legítimo. Ese artículo legal va contra el bien común y por lo tanto es irracional. Para Bultejos no hay nada de ese tipo, ¿sí? Veamos una siguiente diferencia. El Bultejus no tiene una lógica jurídica o una lógica deóntica. Sabemos que la lógica deóntica, es decir, aquella que tiene como operadores lógicos a las cualidades de obligatorio, prohibido, ilícito.
Esa lógica es invento de la primera mitad del siglo XX, mientras que Bultejus es anterior, de la época moderna. Entonces, el, fácilmente podemos comprender que las lógicas que manejan ambos autores son diferentes. El Bultejo simplemente está utilizando la silogística aristotélica, que ese es lo que podemos llamar la lógica tradicional. No es ni siquiera la lógica que le conocemos con el nombre de clásica, que fue inventada por Frege en 1879. ¿Sí? Y bueno, luego presentada con otra notación por Bertrand Russell y Whitehead, ¿ya? Pero eso es ya inicios del siglo XX. Entonces, mal podía tener Bultejus una lógica diferente. ¿Sí? Bueno, por supuesto, no desconozco que los estoicos tenían una lógica sentencial que no entra dentro de los esquemas de la lógica aristotélica, es diferente, ¿sí? Pero no maneja esa lógica Bultejus. Bultejus es alguien que simplemente usa la silogística y esa lógica no me permite hacer razonamientos propiamente normativos. Bien, ahora el otro punto que es necesario recalcar al respecto de hacer una lista de diferencias entre Bultejus y Lorenzo Peña es que la lógica aristotélica, la silogística, no tolera la contradicción, ¿sí? O antinomias. ¿Sí? A ver, por manejar una lógica en la que se entoniza el principio de exclusión de la contradicción, entonces no puede formalizar todo el ordenamiento jurídico. Bien. Sabemos que el ordenamiento jurídico contiene antinomias, es decir, una misma acción puede ser obligatoria y a la vez es obligatorio no hacer esa acción o no hacerla en absoluto. Ambas cosas. Entonces, una misma acción recibe el calificativo de obligatoria y a la vez el que sea obligatorio no hacerla. Ese tipo de antinomias no pueden formalizarse con esa lógica simple que es la silogística que maneja Bultejus, pero que puede ser tratada y aceptada
desde un sistema mucho más potente como es la lógica que maneja Lorenzo. ¿Sí? Bien, entonces el ordenamiento jurídico, digo, contiene antinomias, ¿sí? Y por una misma acción que la voy a simbolizar con A, puede ser obligatoria y que también sea obligatoria su negación, negación total. Bien, puede ser que en el conjunto de las leyes, en una ley se establezca que la acción A es obligatoria, en otra ley puede ser que se diga lo contrario, es obligatorio no hacer esa misma acción. O un poco menos frecuente, más raro, que un mismo cuerpo jurídico, una misma ley. Puede ser que en una parte del artículo, en un artículo, tenga una tesis, en la otra esta tesis eh, contraria a la primera. Eso está previsto por el propio ordenamiento jurídico, por ejemplo, en la Constitución habrá maneras de resolver esta antinomia, pero en tiempos de Bultejus, por la lógica que él maneja, esta situación es imposible, es sin sentido, ni siquiera es concebible. Y sabemos que las lógicas paraconsistentes, en un sentido amplio, aparecieron alrededor de los años 50 del siglo pasado. En el 49 apareció un primer esbozo de sistema paraconsistente, en el 52 en Polonia, ya otro que puede de modo estricto recibir ese calificativo de paraconsistente, y luego en 1965, etcétera, ya otros sistemas que han sido formalizados, que pueden asumir, admitir unas situaciones de este tipo o similares. Hay el instrumental suficiente como para poder enfrentar esas antinomias y formalizar esa situación dentro de una teoría lógica. Algo que desborda con muchísimo el instrumental muy limitado, muy pobre que manejaba Bultejo, simplemente la silogística aristotélica. Bueno, eh, eso es lo principal de la sección 9. Avancemos hacia la 10. La última del capítulo 1, cuyo título es Reconciliación de la esencia y existencia del derecho. Ahora, Lorenzo, entre otras cosas, en esta sección explicita cuál es la esencia del derecho, la esencia racional del derecho. Y aquí menciona tres elementos. El primero de ellos es el principio del bien común. Recuerde, ese principio tiene dos aspectos, son como los dos lados de la misma moneda. La obligación de aportar al bien común
y por otra parte el derecho de participar de ese bien común. ¿Sí? Ese es el principio del bien común, o con otras palabras, la de que la autoridad, ¿sí? El jefe de gobierno, el legislador, los que van a crear las leyes, y los jueces, los ciudadanos comunes y corrientes, tienen que respetar el bien común. ¿Sí? Todos están obligados a esa contribución al bien común y el, como contrapartida también tienen derecho a gozar de ese bien común. Un segundo elemento que forma parte de la esencia racional del derecho es los axiomas de la lógica nomológica. A ver, déjeme ver en la página 199, si no estoy mal. ¿Sí? A ver, 100, perdón, 195. Tenemos una lista de los axiomas. Es una recapitulación de los axiomas de la lógica nomológica. Podemos contar 2, 4, 6, 7 y a dos columnas, total 14 axiomas. ¿Sí? A ver. Bien. Esos axiomas tienen que estar asumidos por cualquier ordenamiento jurídico. ¿Sí? Entonces, esto supone que hay una teoría que está formalizada en la que se pueden demostrar otras verdades a partir de esos axiomas con la ayuda de ciertas reglas de inferencia. ¿Sí? Bueno, entonces, este es el segundo elemento de la racionalidad de todo derecho. Y finalmente está el principio de razón suficiente. Recuerde que este principio constituía simplemente en la exclusión de la arbitrariedad. Si en otros tiempos, cuando teníamos monarquías absolutas, la ley simplemente estaba dependiendo de la voluntad omnímoda del rey. Y por lo tanto, si es que al rey se le antojaba o por capricho decidía algo, eso había que cumplirse. Entonces, lo legal pasa a simplemente ser una manifestación de los gustos del monarca. Eso es totalmente arbitrario y se ha logrado superar gracias al reconocimiento de un ordenamiento que sea independiente de quien esté en el poder. Bien, ahora para terminar esta sección 10, simplemente le recuerdo que estoy aquí hablando de la esencia del derecho. ¿Sí? Pero no olvidemos que otra cosa es la existencia del derecho. ¿Sí? Es decir, el derecho tal como existe en cada sociedad, ese es el derecho positivo. Si quiere usted, es esta esencia racional del derecho conformado por todo esto. ¿Sí? Recuerde que
hablamos, debió haber sido el día viernes pasado, de que los legisladores al comienzo de una ley tienen que motivar la ley. El juez también está en obligación de justificar cuál es su veredicto. Las constituciones tienen una primera parte que es el preámbulo, igual donde se sientan los principios que van a orientar, bueno, principios y valores que van a orientar el direccionamiento por el cual va a transcurrir el articulado. Entonces, todo eso tiene que ver con esto de tratar de razonar o tratar de argumentar a favor de las leyes que se van a crear o de los veredictos judiciales. Por otra parte, tenemos el derecho positivo. ¿Sí? Y ese derecho puede estar alejado, puede contradecir lo que debería ser. Y entonces el jurista tiene la tarea de reconciliar ese derecho positivo con el derecho natural. Tratar de que el derecho positivo sea cambiado, alterado o corregido a la luz de lo que diga que tiene que hacerse desde este gran tribunal que es el derecho natural. Bueno, y con eso acabamos el capítulo 1. Si es que no hay de su parte alguna duda, alguna crítica, alguna inquietud, pasaríamos inmediatamente al capítulo 2. No, no tengo ninguna. ¿Ya? Perfecto. Pues, Bueno, ya. Gracias. Entonces voy a tomar una foto y borro para poder avanzar. Estimada Jessica, en este capítulo es el más voluminoso de todo el libro. Recuerde que el subtítulo del texto es Visión lógica de una defensa del... A ver, el título es Visión lógica del derecho, una defensa del racionalismo jurídico. Entonces, uno de los grandes aportes que hace Lorenzo Peña es presentar una lógica jurídica. Él la denomina lógica nomológica y discute en este segundo capítulo los axiomas, los principios que están detrás de esa lógica. En uno de los apéndices o uno de los capítulos finales del texto, se refiere a unas lógicas que han sido propuestas históricamente y, bueno, en nuestros días ya habrá ocasión de referirnos a ellas un poquito más adelante. Y bueno, simplemente le recuerdo, el título de este capítulo 2 es las justas nupcias de la lógica y el derecho. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de esa pareja, esa unión entre lógica y derecho. Bien, es decir, no podríamos nosotros reflexionar, teorizar acerca de lo que es el derecho independientemente de la lógica. Más bien, entonces, el espíritu de todo este capítulo segundo es el de ver que una reflexión correcta
sobre lo que es el derecho tiene que hacerse en términos de la lógica. Bien, pero por supuesto no estoy, ni lo hace Lorenzo, identificando derecho y lógica, lógica jurídica, pero una parte central que en el núcleo del derecho está constituida por la lógica. ¿Sí? Lógica no en general, la lógica sentencial y cuantificacional, sino lógica jurídica, es lo que la etiqueta que utiliza Lorenzo tras de varios intentos es el de lógica nomológica. ¿Sí? Eso podría parecer un tanto redundante, es una lógica aplicada a las leyes. ¿Sí? Bien, entonces ya veamos, una primera idea que aparece aquí es la que me adelanté eh, en los minutos anteriores al inicio de esta reunión. Aquí aparece, vamos a la sección 1. ¿Sí? Aquí Lorenzo de pasada hace la distinción entre razonar y argumentar. ¿Sí? Razonar es sacar una conclusión válida a partir de unas premisas. ¿Sí? Bueno, perdón, quitemos la palabra válida. Razonar es simplemente la extracción de una conclusión a partir de unas premisas gracias a una regla de inferencia. ¿Sí? Por supuesto, hay razonamientos correctos e incorrectos, válidos e inválidos. ¿Sí? Entonces, razonar no es simplemente dar algún soporte, alguna justificación para una tesis que uno quiere defender. ¿Sí? Tiene que ser con la ayuda de una regla de inferencia. Y esa regla, por supuesto, pertenece a una teoría lógica. Bien. Entonces, el argumentar está tomada, aquí está tomado este verbo en un sentido mucho más amplio, más laxo, como justificar alguna afirmación. ¿Sí? Dar algún motivo para creer en algo. Eso no es tan riguroso, tan exigente como razonar. ¿Sí? Bien, ahora los... Bien, el Lorenzo cree que, bueno, pero cuando hablamos de lógica, a primera vista parecería que es una cuestión o de razonar o argumentar. Lorenzo hace esta distinción y supongo que no es invento de él, seguramente es la práctica entre los teóricos del derecho, los peritos, los jurisconsultos. Seguramente es un uso generalizado. Puede ser que no sea tan, tan común. Yo realmente únicamente caí en la cuenta de que no son sinónimos estos dos verbos con la lectura del libro. Por lo tanto, puede ser algo que sea el que tenga uso en el cual haya tradición solamente en los estudios jurídicos de filosofía del derecho. En todo caso, es una práctica, ¿sí? No es una idiosincrasia, algo
particular solamente de nuestro autor. Bien, ahora los jueces están obligados a razonar, ¿sí? A utilizar una lógica. Cuando un juez tiene que decidir si el acusado es inocente o culpable, tiene que razonar a partir de los hechos que se le ha presentado, detrás de los cuales hay cierta evidencia. A la final queremos tener un veredicto. Para eso hay que razonar. Ahora, la pregunta que nos hacemos inmediatamente es, ¿con qué lógica? ¿Sí? ¿Sí? Si es que hay varios sistemas de lógica, ¿cuál de ellos debe emplear un juez? ¿Sí? Ahora, una de las posibilidades de responder a esta pregunta, es decir, dada la pluralidad de sistemas de lógica deóntica, bueno, la lógica deóntica es simplemente aquella lógica que contiene como parte de su vocabulario lógico los calificativos de obligatorio, prohibido o lícito. Aclaro que miren, el vocabulario lógico es aquel conjunto de palabras en un número reducidísimo, estoy pensando en alrededor de unas 10 nada más, que tienen uso en todas las ciencias. Ahí están principalmente las palabras no, y las que se pueden definir a partir de ellas, como es la disyunción o el condicional sí, entonces, la palabra totalmente, ¿sí? Y por supuesto, por definición, parcialmente, en alguna medida, los cuantificadores, y solo necesitamos uno de ellos, todo y existe, la palabra es, ¿sí? Por ejemplo, el pizarrón es blanco, es para la lógica cuantificacional, en la que se analiza el interior de una oración, sujeto y predicado. Aparte de esas palabras, se han añadido otras que tienen que ver con, por ejemplo, la cuestión temporal, el antes y después, el pasado, presente, futuro. ¿Y qué más? Las palabras que están en la lógica doxástica, opinar, saber, conocer, y principalmente la lógica modal, aquella que tiene que ver con la posibilidad y la necesidad, ¿sí? Eso es lógica modal. Ahora, la lógica deóntica trata de estudiar qué principios, qué leyes rigen la utilización de de estas dos cualidades, la de lo obligatorio y la de lo lícito o autorizado, y deber y derecho. Ahora, eso puede entenderse en el sentido tanto de la ética o del derecho, en el ámbito jurídico. Normalmente, bueno, uno de los primeros, una de las primeras construcciones de la lógica deóntica fue en base a la lógica modal. Asimilar el operador de obligación
al operador de necesidad, ¿sí? Y el operador de licitud al operador de posibilidad. En lógica modal se simboliza la necesidad por un cuadrado y la posibilidad por un rombo, un diamante. Entonces, la lógica deóntica estándar asimilaba estos operadores deónticos a los operadores modales. Lorenzo no está de acuerdo con ese enfoque. Tiene un artículo en este momento, no recuerdo el título exacto del mismo, en el que da su razonamiento en contra de esta asimilación, de construir la lógica deóntica sobre la base de la lógica modal. Bien, entonces, si tenemos por lo menos dos opciones, pero de hecho hay más, pueden ser tres o decenas de sistemas de lógica deóntica o lógica jurídica, ¿con cuál de ellos debería razonar un juez? O también un legislador al momento de crear las leyes. Esa es la pregunta que nos hacemos aquí en la sección 2.1. ¿Sí? Ahora, una posible respuesta podría ser la de que se maneje aquella lógica que es aceptada por la mayoría. ¿Sí? Podríamos decir por la mayoría de los lógicos. ¿Cuál sería esa lógica? Podemos pensar la lógica clásica. ¿Sí? Bien. Ahora, al respecto, Lorenzo hace dos comentarios en contra de esta propuesta. En primer lugar, y creo que es lo principal, Lorenzo cree que resolver una pregunta como esta, ¿con cuál lógica se debe razonar en asuntos jurídicos? No puede ser cuestión de votación. ¿Sí? Detrás de una lógica jurídica está la cuestión de qué acción es obligatoria, cuál de ellas es lícita, y a través de la negación podemos definir la prohibición. Es decir, no necesitamos los tres calificativos de obligatorio, prohibido y lícito. Simplemente basta con uno de ellos más la negación y podemos definir el resto, los dos restantes. Ahora, esas cuestiones de qué es lícito o ilícito, prohibido o debido, no se puede resolver por medio de una votación. Sería igual que la verdad esté determinada por votación de los científicos. Y no es así. ¿Sí? Caeríamos en un subjetivismo el admitir esta propuesta. Entonces, esa es la primera razón. ¿Sí? A ver, y en segundo y último lugar, Lorenzo cree que nunca se ha realizado un congreso
internacional para tratar de un congreso de lógicos que se especializan en aquella lógica aplicada a la jurisprudencia para tratar de resolver esta pregunta. A diferencia de lo que sucedió, yo recuerdo muy claramente en el 2006, con lo que fue antes el planeta Plutón. Hubo un congreso internacional que reunió a más de 2000 astrónomos y se pusieron de acuerdo con que Plutón no era un planeta del sistema solar. Eso no puede suceder con la lógica jurídica, ¿sí? Entonces, no se ha realizado ese congreso y por lo tanto, y así se hubiera realizado, las cuestiones de obligación jurídica no se resuelven de esa manera, ¿sí? Bien, entonces con esto, estimada Jessica, terminamos la tutoría de hoy y nos veríamos el día jueves, ¿sí? Una buena tarde, que pase bien. Gracias.